Fruit Jungle. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en nuestro segmento de entrevistas Jungle View. El día de hoy tenemos a Jaime Cabrera Junco, periodista y gestor del proyecto literario Lee por Gusto. Coordina actualmente el área de promoción de literatura de la Casa de la Literatura. Actualmente está en la maestría de la escritura creativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y por lo que vi, su Facebook de Lee por Gusto cuenta con 64.000 seguidores, Twitter con 18.000 y su canal de YouTube con más de 9.000 suscriptores. ¿Cómo está, Jaime? Hola, Tato, Ricardo, gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. Hola Jaime, gracias Jaime por estar con nosotros. Muchas gracias. Jaime, en estos días de cuarentena, vamos a más de 60 días acá en el Perú en cuarentena, ¿tú crees que la lectura se ha vuelto más habitual o podría volverse después de esta cuarentena como una actividad de todos los peruanos? ¿Cómo tú crees que uno se podría iniciar con el hábito de la lectura y qué consejos recomiendas para esto? Ya, bueno, son varias preguntas en una sola. Así que voy a contestar la primera, que es sobre si en estos días uno esperaría, porque siempre lo que ha renegado ha sido siempre la falta de tiempo. Y mal que bien, ahora al no transportarnos para ir a oficinas, lo tenemos. Mi experiencia. Inicialmente las primeras 2 semanas en verdad fueron muy propicias para leer. Pero hay algo innegable, porque una persona no está totalmente al margen de lo que sucede a su alrededor. Entonces, a medida que esta emergencia y las infecciones y lamentablemente muertes iba creciendo, pues ya no se podía leer con esa tranquilidad, porque es necesario también hacerlo de esa forma. Por un lado, yo también, y ya viendo otras experiencias de otras personas, incluso de la misma gente de la literatura, he visto voces distintas. Hay gente que decía, bueno, sí, estoy leyendo un poco más, incluso estoy escribiendo más por el lado de los autores, pero por otro lado, y eso ya depende mucho de la sensibilidad de cada uno, ha habido más problemas o no ha habido la posibilidad de concentrarse respecto a lo que nos pasa alrededor. ¿Por qué? Yo encuentro una respuesta. Quizás porque lo que nos pasa alrededor pues es una historia que ya nos sobrepasa, que podría ser una historia de ciencia ficción que se está haciendo real y que se está escribiendo día a día. El estrés, la ansiedad que vivimos es brutal, pues, ¿no? Sí, claro. Y ahora, pues, cuando estamos en el lado ya de los más jóvenes, con clases a distancia, o ver desde el lado de los adultos hacia los jóvenes, bueno, lee. Creo que habría que buscar, y pienso ya respondiendo a la última pregunta de cómo acercarnos al libro, si hay alguna receta, para la cual lamentablemente no hay, pero yo me adhiero mucho a la frase de un escritor muy querido y recordado que es Osvaldo Reynoso, que decía, y hablando ahora de estos tiempos de pandemia, que el gusto por la lectura se contagia como la gripe, porque tú ves a alguien al lado que está haciéndolo, de esa forma. Es decir, los padres, los adultos, no podemos ir con monsergas de lee porque es lo más iluminador, claro, que puedes por obligación encontrar en la vida. Leer es claro. Importante, leer te hace una buena persona, leer, ¿no? Esas frases a veces le hacen daño a la lectura, por querer reforzar el gusto por la lectura, más bien la ahuyenta. Entonces se ha solemnizado mucho el acto de leer como algo muy importante, y se ve a libros como El Quijote, por ejemplo, con tanto respeto y tanta reverencia, porque es un monumento a la literatura, pero no se le ha dado un acercamiento desde el lado más amable. El Quijote, en su segunda parte, por mencionar una de las dos, es un reality. Ocurren cosas que cada día van construyendo. Se le hacen creer a Sancho, el Quijote, que tiene una isla para ellos y que la está gobernando Sancho. Pero claro, se reverencia mucho a Cervantes, se le ve un autor del siglo XVII, tan grande, tan solemne, pues que la literatura se ha solemnizado y cualquier forma que no sea clásica se ha satanizado. Yo pienso Jaime, que... sí, perdón, adelante, para no monologar. No, decía, o sea, en realidad son entonces los adultos los que en este contexto deberían aprovechar
digamos, la situación de estar metido en casa, de tener mucho más tiempo, más allá de que existen, claro, noticias negativas que no nos dejan con libertad estar en casa con mucha más tranquilidad, pero son los adultos los que en este momento deberían aprovechar la coyuntura para, haciendo ellos el hábito de la lectura propio, también, digamos, compartirlo con los hijos, con los hermanos, con los primos, con quienes vivan en casa, ¿no? Son los adultos los que tienen en este momento la responsabilidad de sumarse al hábito. Sí, y acercarnos a este hábito, a esta afición por la lectura de manera un poco más natural, ¿no? Es como en una conversación en el desayuno, en el almuerzo, en la sobremesa. Conversas, no sé, hasta, bueno, cuando la vida era normal, antes, un partido de fútbol o una obra de teatro que has visto, podrías soltar de esa manera muy natural algo que has estado leyendo, algo que te ha llamado la atención. Y a lo que quería mencionar justo antes de tu pregunta, Ricardo, era pues que uno debe buscar aquellos libros o temas que sean de tu interés. No hay libros que uno tiene que leer y hay otros que tiene que menospreciar. Uno debería acercarse de acuerdo a aquello que te interesa, incluso para engancharte, si te interesa el fútbol, si te interesa el cine. Claro, o sea, no solamente pensar la lectura como sinónimo de literatura. Claro. Jaime, ¿y por qué te preguntaba esto de los adultos? Porque muchas veces son los niños los que tienen la curiosidad de leer algo, como bien dices tú, no necesariamente algo súper elaborado, algo para todos los públicos, sino algo muy de los niños, ¿no? Y son más bien los niños los que transmiten ese interés por la lectura de algo quizá muy chiquito a los adultos y tienen esa curiosidad, ¿no? Por eso era mi pregunta de si son los adultos los que en esa coyuntura deben transmitir a la familia y no de repente los niños, ¿no? Que son los más curiosos, ¿no? Yo estoy experimentando, bueno, no soy padre, y yo tengo una sobrina que es bebé, tiene 1 año y 3 meses, acaba de cumplir, y entonces yo, desde antes que naciera, le compré un libro de literatura infantil. Y dije, bueno, veamos de los colores, esos libros chiquitos, de páginas gruesas. Claro. Y ella a partir de los 4 meses empezó a manipularlo. Y después empecé a comprarle otros libros y sus padres se dieron cuenta, esta hija de mi hermana, sus padres se dieron cuenta que había algo ahí porque empezaba pues la bebé sin, por supuesto, saber leer, saber de qué iba el asunto, a manipular el libro. Y lo más bonito de todo eso fue que mi hermana y mi cuñado empezaron ya por su cuenta a comprarle libros. Digamos que yo dejé sembrado ahí el COVID de la lectura. El bichito ahí. El COVID. Sí. El bichito. Y de ahí pues prendió en la familia. Entonces eso es lo que eso está creo perfecto, que podríamos hacer. Sí. Eso está perfecto, sí, te digo. Lo creo. Sí, de manera natural, ¿no? Dejar causar ese interés, porque uno no puede forzar tampoco a nadie. Claro. Mucho más hábil claro, en una consulta, ¿no? Claro, una consulta más antes de darle la posta a Tato. Hay un tema también importante, ¿no? O sea, en este momento en el que todos estamos en casa, se están aprovechando también de usar plataformas como el Netflix, plataformas de paga, ¿no? O de repente la plataforma de HBO, o por ejemplo, en el mismo Movistar Play hay series únicas exclusivamente de Movistar, que se pueden ver a través del celular o a través de la pantalla, ¿no? Y se está usando muchísimo el internet. Vemos que ahora se está saturando el internet de una manera increíble porque se usa mucho las redes sociales, ¿no? El libro, la lectura, ¿puede competir con este tipo de plataformas, con este tipo de espacios? O sea, ¿el tiempo que yo uso para ver Netflix puede ser un tiempo que yo puedo usar para leer o son espacios completamente distintos? Yo encontré una respuesta a todo esto. Estamos en una época en que el video, miren nomás dónde estamos charlando, esta plataforma tiene un gran atractivo y un gran peso en la sociedad actual, de tal manera que un hábito como el de la lectura encuentra un espacio más reducido y sobre todo más complicado porque la lectura, vuelvo a lo inicial, ¿no? Se dice tanto que la lectura es lo máximo, nos hace mejores personas, pero leer, concentrarse en un libro, dedicarle a un libro, no es fácil, no requiere tiempo. Porque uno está participando activamente, uno construye en la mente lo que en palabras se está presentando el autor.
En cambio, en una serie, en una película, encuentras esa elaboración ya en imágenes. Entonces, por eso que ante una serie de Netflix o de cualquier plataforma y un libro, te va a enganchar el video en la medida pues que es algo que no requiere tanto esfuerzo. Creo que por ahí Imaginación. va. Ahora, ¿qué tiene el libro que no tenga la serie? Es que en el libro uno encuentra muchísimas más imágenes que no entrarían en una película por tiempo, por presupuesto, en fin, por tantas cosas. Más detalle. Más detalle a ver, Games of Thrones, por ejemplo. Justo pensaba en ese libro, justo pensaba en esos libros. Buenísima. ¿Cierto? Yo he visto Si la se serie. genera el efecto... Yo he visto la serie y tengo un amigo que es súper seguidor. Bueno, Ricardo también vio la serie. Él sí la vio completa, yo la vi hasta la 4ª temporada. Pero un amigo ha leído también los libros y él me dice que en los libros es gigante el universo de esta serie, ¿no? Parecen 5 Game of Thrones ahí, en los Sí. libros. Sí. ¿Y qué ha pasado, no? Curioso, porque primero tuvieron los libros, luego vino la serie, el boom de la serie, y ahora la autora George R. Martin tiene que escribir los libros y después han sido produciendo, él ha ido escribiendo para la serie. Y no sé ustedes, yo no sigo la serie, no la he visto, pero ha habido un bajón, ¿no? He escuchado de todos lados que ha habido un bajón, que no es lo mismo. Sí. Y ahora está forzado, casi como con látigo, lo están obligando a que escriba para que continúe la serie, ¿no? Sí, pues si bien Claro, la eso serie... ya no es, pues. Sí, pues. Jaime, y una persona que, digamos, uno como niño, adolescente, algunas veces hasta te obligan a leer en el colegio, digamos en la universidad, en el instituto, pero alguien que no le gusta la lectura, ¿tú crees que hay algún hábito para la lectura o ya es muy tarde, digamos, una persona de 20 y tantos años para arriba que quizás no agarra un libro y, como decía Ricardo en la pregunta anterior, más está con las redes sociales, conectado con las redes sociales? ¿Hay un hábito para la lectura? Una fórmula, ¿no? Mira, Para iniciarse. Sí, están hablando con un lector tardío, a pesar que tengo Lee por gusto, que leíste la biodata inicial, que estoy siguiendo la maestría de escritura creativa, pero yo empecé a conectarme con a la lectura recién a los 19, casi 20 años, porque yo quería toda mi vida desde niño ser médico. Y hubo un momento que colapsé con las ciencias. Es una historia muy larga para una charla como esta, pero lo que quería ir es que yo me fui llevando a la lectura por interés propio, porque vi o creí ver que en la lectura había algo que me haría entender por qué yo me sentía incapacitado para poder ser médico, para resolver mis frustraciones, porque un adolescente y un joven muchas dudas, muchas inseguridades. Me acerqué a trompicones a la lectura, no fue fácil, o sea, no puedes, tu primer libro no puede ser el Quijote, no puede ser la Odisea, ¿no? Pero fui encontrando poco a poco puertas mucho más amigables. Encontré, por ejemplo, joven, como decía, a los 19 años, Siddhartha, por ejemplo, ¿no? O el Demian, también de Hermann Hesse. El lobo estepario, fue una lectura que creo que fue la lectura que necesitaba a esa edad. Así fue, creo que así debe ser, ¿no? Uno debe encontrar en los libros aquello que es como si estuviera dirigido hacia ti. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué intereses tienes? ¿Qué dudas tienes? Podríamos decir, dime quién eres y qué libro vas a leer, ¿no? Algo así. Pero uno podría encontrar ese camino. Yo en mi casa no había libros. Ahora ven, este fondo no es Pose, es donde estoy trabajando ahora. Se fue dando de a pocos. Sí. Claro, Jaime, claro. Y antes de seguir con otras preguntas, yo justo lo que mencionabas, yo no soy un amante de la literatura, de los libros como Ricardo, pero yo recuerdo algo, y es una anécdota muy rápida. En el colegio, si no me equivoco, en el 2008, nosotros egresamos en ese año con Ricardo, nos dejaron una lectura, un libro de Santiago Roncagliolo, Abril Rojo. Es un libro que yo no lo leí porque en el colegio te obligan, ¿no? Algunas veces te obligan a leer. Entonces yo no lo leí, pero tuve que comprarme el libro porque el profesor exigió comprar el libro. Y creo que el examen
lo pasé porque me dieron las respuestas, me copié y algo así, pero el libro no lo toqué, avancé 2 hojas. Años después, en el 2010, por curiosidad, como tenía el libro casi nuevo, el libro era pirata, no lo voy a negar, muy buena copia, lo leí. ¿Puedes creer que ese libro en el 2010 lo leí 2 veces? Y dije, ¿por qué? Dije así, ¿por qué me perdí este libro? Tengo todos los ¿Qué pasó personajes. ahí? Sí, tengo el personaje muy claro, el fiscal adjunto Félix Chacaltana. Entonces yo dije, si hubiera leído este libro, no hubiera necesitado copiar. Y era un libro que es muy fácil de leer. Entonces, con la fórmula que tú has dicho, que es buscar siempre, buscar algo que te guste, ¿no? Ricardo siempre me ha dicho eso, que uno tiene que buscar algo que te guste, ¿no? Digamos, ¿te gusta el fútbol? Busca libros de fútbol, hay miles. ¿Te gusta, no sé, la ciencia ficción? Busca libros de ciencia ficción. Mira, ¿No te ahí acuerdas? lo que cuando Sí. tú contabas lo que te pasó con Abril Rojo, a mí me pasó en el colegio con 100 años de soledad. Y Oh, yo creo que lo que pasa es buenísima. que se nos habla con tanto respeto del libro que te espantan. O sea, a mí en mi caso, y es más, las tareas que te dejaban incluía incluso dibujar la carátula del libro, dibujar al autor, y todo, y la forma como el profesor te presentaba el libro, pues no te motivaba, ¿no? Te hablaba más bien de la complejidad del libro, te mostraba el cuadro de los Buendía y todo eso, pero no te hablaba de la magia de ese libro. Entonces, quizás si te presentaban el libro de manera mucho más natural, si en el caso de Abril Rojo te contaran que la trama es como la de un thriller policial, o te compararan con alguna película, con una referencia también de la cultura actual, te hubieran seducido y te hubieran despertado el interés. Pero cuando te dicen ya lee esto por obligación, creo que ahí te matan, te obligan a leer un libro y no te lo presentan, no te hablan del libro, no solamente como objeto, sino también por la historia que contiene. Claro. Sí, eso es muy importante, ¿no? Y quería yo, antes de terminar la conversación, Jaime, llevar ese tema a la actualidad, a ese tema del virus, del COVID-19, y en realidad vemos que hay varias plataformas, hay varias superficies en las que dura pues mucho más tiempo que en otras, ¿no? Y en el papel dura buen tiempo, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿tú crees que la industria del libro, la industria de la literatura, va a cambiar mucho respecto a al virus, al COVID-19? O sea, ¿se puede dejar de imprimir, por ejemplo, libros para dar paso a plataformas como los ebooks, por ejemplo, o a los PDF? Vemos libros que también están en PDF. ¿Cuánto crees que cambie mucho la industria y la forma como leen los lectores con el COVID-19? Sí, aparentemente este es un espacio propicio como para leer más en digital, porque hay gente que se ha quedado sin libros, sin qué leer. Y la experiencia que yo he podido recoger de distintos lectores es que, a pesar de la ventaja de poder contar con el libro en PDF, de algunos gestos de editoriales de poder liberar algunos libros, algunos autores también de poner sus libros, hay todavía un apego al libro impreso. Y viéndolo ya de manera más concreta, en cifras, incluso en España mencionaban que este libro digital, el ebook, no representaba todavía ni el 10% de lectoría respecto al papel, ¿no? Entonces hay un apego bastante fuerte al libro impreso. Entonces, ¿qué debe ocurrir en esta época? Estamos viendo un momento también de adaptación, es cierto, pero las editoriales, por lo menos aquí en el país, están buscando la posibilidad de retomar sus actividades a través de las librerías, que es el punto donde el lector adquiere los libros, a través de estas formas que poco a poco se van a dar, ¿no? Como la entrega a domicilio, por ejemplo, y poco a poco ya otros puntos de venta para el libro, pero todavía creo en el poder y posibilidades del papel. No se trata tampoco de achacar al libro digital, porque ahora lo aterrizo y cuento mi experiencia.
A mí me pasa que con los libros de ficción, literatura propiamente, necesito leerlos en papel. He tratado de leer historias, novelas, cuentos en digital. Lo he tenido que hacer, pero claro, obviamente, quizás debe ser una cuestión generacional también, no hay que negarlo. Pero sí encuentro mucho más apego en el papel. En cambio, en textos académicos, sí creo que debería tener mucho más digital porque hay una diversidad de textos académicos, ahora que hablaba de la maestría, por ejemplo, que sí se puede leer y hay posibilidades también de subrayar, de marcar, de hacer notas también en digital. Entonces ahí no me ha ido mal leyendo textos académicos, subrayando, anotando, como digo, en digital, pero en ficción sí encuentro sea mayor con el papel. No sé si sea fetichismo, si sea una cuestión. Habría que conocer la experiencia de lectores más jóvenes también ahora en estos días. Claro, perfecto. Jaime, te agradecemos mucho por habernos conseguido esta entrevista. La verdad que ese era uno de los temas que al iniciar estas entrevistas en el canal en Perú Jungle era de los primeros que queríamos tocar. Así es. Y bueno, estamos felices de haber conversado contigo, ¿no, Tato? Sí, así es. Bueno, van a aparecer las redes sociales. Tienes una buena cantidad de seguidores. Como lo mencioné, en Facebook 64,000 seguidores, Twitter 18,000 y tienes 9,000 suscriptores en el canal de YouTube. Eso me parece bien. Esa es una plataforma que la gente puede revisar cuando quiera. Yo las estuve revisando. Y nada, te agradecemos bastante por habernos dado un poco de tu tiempo el día de hoy. Y nada, si quieres despedirte con algunas palabras. Bueno, Dale. Primero, Tato, Ricardo, gracias por la invitación. Y bueno, Lee por Gusto es un proyecto personal que nació en noviembre de 2010. O sea, van a ser 10 años. Yo lo empecé como un blog cuando trabajaba en Perú 21. Luego lo desvinculé del diario, lo hice totalmente mío y me ha dado muchísimas satisfacciones. Y bueno, mencionabas la cantidad de seguidores y todo eso, ha sido creo que producto del tiempo y la constancia. Creo que de eso se trata todo en la vida, ¿no? Así que para ustedes mis mejores deseos también, que el proyecto, la página siga creciendo y hasta cualquier momento. Gracias, Jaime. Un abrazo. Nos vemos Cuídense pronto. mucho. Chao. Chao, No, a ti, cuídate. gracias. Chao. Peru